está con nosotros, están con nosotros dos mujeres en estudio, bueno, pertenecientes ahora a este colectivo Historias Desobedientes que empezó a circular, a crearse en Uruguay este año, ¿no? Y tuvimos de alguna manera el placer de recibir antes a Ana Laura Gutiérrez, a quien le damos la bienvenida, y a Mónica Videla, que está recientemente integrada a este colectivo. Son familiares de represores durante la época militar que dijeron, bueno, repudian de alguna manera la actuación de sus familiares. ¿Cómo andan? Un gusto que estén por aquí. Muchísimas gracias por la invitación. En el caso de Ana Laura, por primera vez en estudio, sí. Además, ¿no? Bueno, ¿cómo ha ido creciendo este colectivo que era una pequeña semillita de tu hermana y vos acá en Uruguay, viendo lo que pasaba en Argentina con un colectivo madre, digamos, y ahora que viene creciendo eso? ¿Cómo sentís eso? Bueno. ¿Cómo lo has vivido este proceso tan amplio en tan corto tiempo? Primero que nos pone súper contentas que se vayan sumando otras voces que aparte es el mismo sentir, compartimos muchas historias, nos pasa con los compañeros de Argentina y de Chile, compartimos historias, cosas que han pasado en la vida, pareceres, y éramos 2, 3, y ahora que de a poquito vaya creciendo, que se vayan sumando voces, que hayan compañeras que digan, te escuché, y es como que si estuviera hablando yo, es mi historia, es mi sentir. Tenemos un compañero que está en Paysandú y nos decía, era impresionante, me sentía tan solo, y ahora siento que hay personas como yo, familiares de militares, que yo estoy totalmente en contra de, primero, el pensamiento y la defensa de lo que ocurrió, y después de los hechos que hayan podido cometer, ¿no? O sea, estamos súper contentas de cómo día a día va creciendo. ¿Y cómo se da ese crecimiento, Ana Laura? ¿Cómo se da? Claro, ¿cómo se da? Es decir, ¿cómo llegan a ustedes para luego después ir a Mónica, ¿no? Pero ¿cómo ha sido ese crecimiento? Porque me imagino que es boca a boca. Es boca a boca, es esto, las apariciones públicas. Son las apariciones públicas, claramente son las apariciones públicas, que son las que han impulsado a eso, ¿no? Parecía tan lejano, mismo los compañeros de Argentina nos decían, parecía tan lejano que esto se fuera a dar en Uruguay, y increíblemente a mí este colectivo me llegó por una persona que estuvo secuestrada en dictadura, ¿no? Fue esa semillita que plantó y que por ahí fue creciendo acá, y ahora es eso, las apariciones públicas. Nos ha pasado de tener encuentros con la gente de Memoria en Libertad, de hacer algunas actividades en conjunto y de que a ellos se acerque gente, o de estar trabajando en la comisión del sitio de Memoria La Tablada y de que se acerquen compañeras a hacer una recorrida y que le planteen, en este caso fue con Antonia Yáñez, que le plantearon a Antonia que eran hijos de militares, y nosotros estábamos ahí en ese lugar como para decir, bueno, está. Antonia, que es además expresa política y una de las que lleva adelante todo lo que tiene que ver con ese sitio de la memoria en especial, sí, ¿no? Que lo hemos tenido aquí en un par de oportunidades. Mónica, nueva integrante de este colectivo, fue en La Tablada que conocí. ¿Cómo llegaste a conocerlas a ellas y luego indagar un poquito tu historia, ¿no? Bien, en realidad mi historia estaba contada en un núcleo muy pequeñito de amigos, lo cual me hacían el oído a todo lo que me estaba sucediendo, a esa búsqueda de mi historia biológica, porque hay que recalcar que soy hija adoptiva de militares, no hija de ellos. Y viendo el programa, un amigo me dijo, ya, busca Historias Desobedientes. Yo no entendía nada, estaba trabajando justo en ese momento. Me dice, es escucharte a vos ahí. Busqué, vi que subían el programa, y lo vi por partes, soy sincera. Me costó mucho poder verlo todo completo en ese momento, porque en realidad era, bueno, por primera vez escucharme a mí cuando la escuchaba a ella. ¿Tú en una familia, padre y madre? Es decir, que tu padre era militar, mi padre papá era adoptivo donde te criaste. Exacto, mi padre era padre adoptivo, militar en el cuartel de Blandengues. Ajá. Y bueno,
Me contacté con ellas, todo fue muy rápido y vi mucho compromiso, mucho interés en que yo pudiera llegar a ellas. Es más, pudiera contar lo que me estaba sucediendo, cómo me estaba sintiendo, al saber en esta búsqueda que estuve de muchas cosas que se fueron sumando, que yo no estaba clara y que fueron revelaciones muy importantes para mí. Entonces me contacté con ellas, empezamos a hablar, a charlar, a buscar lugares donde yo podía acercarme para encontrar datos o claro, que las me pudieran revelaciones ayudar. En cuanto a tu identidad Sí, de origen. en año, en fechas y bueno, cosas que habían sido cambiadas y modificadas en mi partida de nacimiento, por ejemplo. ¿Cómo, perdón? En mi partida de nacimiento hay varias fechas que no corroboran el año en que nací. Vos naciste en la época de la dictadura. Año 73. ¿Y pensás que puede estar vinculado a... que podés ser una de las bebés Exacto. Digamos, secuestradas? No en ese momento, al principio, cuando empezó mi búsqueda, sentí que podía hacerlo, pero después, cuando pones sobre la mesa muchas cosas y datos y cosas que vas encontrando, vas entendiendo que puede haber esa posibilidad. ¿Por dónde estás haciendo la búsqueda? La búsqueda la estoy ahora realizando por intermedio de ellas. Hay otra, desobediente, como decimos nosotros, que está en Argentina, que es Pilar, que también es hija de padres adoptivos militares, que es digamos, mi ayuda dentro de lo que es Argentina para encontrar lazos. Ahí va, para encontrar lazos y poder llegar a encontrar alguno más que llegue a mi verdad, ¿no? Claro. Y tú, en el caso de ellas, hubo un enfrentamiento, un cara a cara con tu padre, en este caso, ¿no? En este caso, y en tu caso, no. Son desobedientes, digo, porque la desobediencia está un poco así, en responderle. No tuviste esa posibilidad. No tuve esa posibilidad, sí con mi madre adoptiva que sí. Mi historia en realidad está basada en muchas historias pequeñas que, claro, iban cayendo por su peso y iban cambiando la historia. En su principio, cuando yo empecé mi búsqueda, buscaba una mamá que no me había podido tener, no sabía la causa, y que tenía hermanos. Hoy por hoy llego a este punto y siento que no hay esos hermanos y no hay dicha historia. Entonces es como ir de a poquito, paso a paso, pero encontrándome en diferentes datos que no corroboran esa historia que ella me planteaba en su momento. A mi papá nunca me atreví a enfrentarlo. ¿Y cómo era contigo? Un padre amoroso, un padre presente, muy diferente al que veía afuera por su formación militar, aunque no tenía cargo, pero un padre muy presente en mi vida al ser única hija de él. Claro. ¿Y te tuviste, digo, él estuvo involucrado directamente en acciones represivas en la dictadura? Estuvo en el cuartel de Blandengues, como dije, y tuvo órdenes de algunas cosas que tuvo que realizar, que en el periodo donde yo más me acentúo en buscar mi historia fue en el tiempo de la pandemia. Y con los nuevos datos que tenía, bueno, ahí se fueron corroborando cosas que indirectamente él fue partícipe de alguna de ellas. Cuando tú decís los nuevos datos, ¿a qué te referís concretamente? Año, lugar, qué se hacía ahí y qué llegó a hacer él. ¿Y tú sos del año? Digamos que hay varias fechas, se marcan en mi partida, 71, 76, y no se corrobora ninguna. Uh-huh. ¿Pudiste hablar con algunos, digo, con el resto de tu familia de crianza? Mi familia, generalmente la que era la de mi papá, no estaba muy presente, vivían en el interior. La familia de mi mamá sí, porque éramos muy allegados y estaban en la vuelta, como quien dice, pero muy hermético fue. Fue una adopción, como yo digo, con muchas irregularidades y muy bien hecho. Tanto es así que muchas de las veces que quise buscar mi historia por sí sola, por mí misma, me encontré que llegaba a la puerta y se me cerraba. Por H o por B se cerraba, no había forma, no llegaba. Y es como, digo yo, es un camino muy desgastante
Y cuando vos tenés todas las expectativas de decir, bueno, acá hay un hilo para poder seguir y encontrar la verdad, se te cierra y es frustrante. Entonces digo, quería encontrar un lugar donde fuera escuchada, donde pudiera encontrar personas que también estuvieran en mi misma situación. Y bueno, aquí estamos en ese proceso. Ana Laura, cuando hicimos la entrevista, la hizo Betania en marzo, eran 2, ¿no? Casi 3. ¿Cuántas personas son ahora? ¿Y cuál es ese apoyo interno, pero también los vínculos hacia afuera? ¿Cómo se Somos 10. Yo siempre digo, somos 10, casi 12. Tenemos ahí 2 compañeras que todavía no hemos podido sentarnos a conversar, pero que estamos ahí, somos 10. Tenemos un varón y eso habla de lo difícil que es, inclusive dentro de las familias militares, los mandatos, sobre todo en el varón, cómo se transmite el mandato familiar y cómo a veces, bueno, en Argentina lo vemos, cala súper hondo, es como que él va a seguir este camino y es como que está. Y tenemos un solo compañero varón, pero estamos esperando más, porque en Argentina se dio de la misma manera, aparte lento, pero... Y bueno, dentro del colectivo, nosotros trabajamos en conjunto con la gente de Argentina, con la gente de Chile, de Paraguay. El colectivo está creciendo en España, con nietos de franquistas. En Alemania tenemos ahí una posibilidad, porque inclusive viajaron a Alemania y se firmó un pacto por la memoria. Historias Desobedientes firmó en Alemania un pacto. Y acá en Uruguay nos han dado un apoyo increíble la gente de Crisol, la gente de Memoria en Libertad, con la que hemos compartido muchas cosas también, nos ha dado una mano increíble. Estamos trabajando en la comisión de sitio, yo trabajo en la comisión de sitio de Memoria de la Tablada, y ahí también, y lo importante de poder estar en esos lugares, porque claro, la vergüenza pesa muchísimo, y vos, a mí me pasaba, yo milito en el tema de derechos humanos hace muchísimos años, no desde este punto, desde otro, y sin decir que era hija de un militar. En la recorrida nos pasó con una compañera, con Silvia, que se acercó al sitio, y uno no dice que es hijo de militar, y menos a esa persona que hizo todo, que pasó en ese lugar cosas horribles y que te está haciendo la recorrida, te cuesta muchísimo más poder decirle soy hijo de un militar, porque la vergüenza pesa muchísimo. Y Silvia se acercó, habló con Antonia y ahí estábamos nosotros, y que poder participar, que nos den la oportunidad de poder estar en esos lugares, ¿no? El apoyo de la gente de Crisol, de la gente de madres y familiares, que inclusive nos han acercado gente, ¿no? Nos han acercado contactos, es sobrino de un militar. ¿Y el apoyo en qué se ve? En eso, en que te inviten a una actividad para darte visibilidad, y que estés ahí por si surge un desobediente, en que te recuerden o que te manden un contacto de un desobediente, y que este colectivo empiece a crecer, porque yo estoy convencida de que somos muchísimos los familiares de los militares que estamos en contra de esto, porque naturalmente me parece que no te queda otra alternativa. ¿Quién no repudiaría cualquier tipo de violación a los derechos humanos, ¿no? Yo las escucho a estas mujeres que han sido grandiosas, ¿ah? y que cuentan cosas que han vivido. ¿Y quién no podría repudiar eso? Me parece que instintivamente todos deberíamos repudiar esas acciones. El tema sí lo podemos decir adentro de la casa, ¿no? El tema es ese. ¿Se sí. puede? Yo lo hice. No recuerdo claramente en qué momento, sé que era muy chica, pero yo lo hice. Me parecía que mi papá defendiera lo que pasó en dictadura, ya era horrible. Hablaba muy mal de él, era espantoso. Y lo hice. Me enfrenté a él muchísimas veces. Yo estuve con él hasta el último momento, pero sí marcándole cuál era mi postura, ¿no? Y diciéndole todo el tiempo que me parecía espantoso que lo defendiera. Y bueno,
pudimos acceder a su legajo, que eso es muy importante también, ¿no? Que en el colectivo, como hijos, podemos acceder y eso nos brinda otra claridad del panorama, ¿no? En qué año estuvo mi papá, algunas cosas que pueden estar ahí en ese legajo, que son de gran utilidad para nosotros, como familiares, saber, por ejemplo, cuál fue la participación, pero también puede ser de gran utilidad para las causas, nosotros también estamos trabajando con la gente del Observatorio de Luz Ibarburu, que nos han dado también una mano en eso, nos han recomendado buscar legajos, que también nosotros no sabíamos ni que podíamos acceder, y esas cosas nos ayudan muchísimo. ¿Tú ya pediste el legajo? Estoy en ese proceso. ¿Concurrieron por primera vez a la Marcha del Silencio? ¿Habían ido alguna vez? No, yo la vez que me invitaron a poder ir, no pudimos por el tema de la pandemia, la miré a través de la televisión y después lo hice, sí. Esta última que se pudo realizar, fui. Y no, es impresionante lo que se siente, lo que se vive ahí, lo que vas pensando, los que van acompañando en tu mente aquellos que estuvieron y que están contigo. Es muy movilizador, ¿no? Más allá de que sea o no sea hija de desaparecidos, como siempre digo, es algo en el cual a mí me dio el quiebre con ese papá que yo tenía en un pedestal, que no pude enfrentar nunca, que nunca tuve la verdad como para hacerlo tampoco, que si la hubiese tenido creo que lo hubiese hecho, porque es como dice ella, todos estos actos que pasaron, yo los empecé a transitar, digamos, en época de dictadura que estábamos, pero dentro de una burbuja, porque esa era mi casa. Los de afuera eran los malos, los de adentro eran los buenos. Los que estaban haciendo bien las cosas eran ellos, los que estaban haciendo mal eran los demás. ¿Y cuándo fue ese corte? Ese corte fue en ese momento. Empezó a nacer eso de la rebeldía, de no seguir parámetros de mi papá, de ideas de mi papá, de estar en contra de determinadas cosas que él hacía como militar y como después retirado militar. Que nunca estaba de acuerdo con aquellas cosas que todavía no tenían muy entendido o no sabía muy bien porque no estaban bien contadas. Entonces, como que este proceso que ahora estoy haciendo me da más base para decir, bueno, no a esto. ¿Y qué es lo que se busca con estas historias desobedientes, con este cortar, con esos lazos en los que crecieron? Digo, de ideología, ¿no? ¿Qué buscan? Y claramente marcar una postura política, ¿no? Primero, marcar la postura de que nosotros como familiares de represores estamos en contra de lo que hicieron nuestros familiares, ¿no? Que no todos los defienden, que ha sido la postura que en general se ha visto, ¿no? Que los familiares defienden, inclusive legalmente, han sido abogadas de sus padres, no todos son así. Yo, como familiar de un represor, no comparto para nada ni su ideología ni lo que pudo haber llegado a cometer mi papá, y me parece que es marcar esa postura y después la defensa de los derechos humanos, que lo hacíamos escondidos, claro. Y que hoy tenemos un colectivo que cobija a muchas más personas acá en Argentina, en Chile, en Paraguay, en varias partes, ¿no? En Brasil, que nos sentimos todos representados para trabajar en el tema de los derechos humanos, buscando siempre lo mismo, el mismo objetivo, verdad y justicia. ¿Se puede seguir conviviendo luego de integrar este colectivo o cortar con esa historia? ¿Se puede seguir conviviendo en la familia? Lo que pasa es que es difícil. Yo creo que hay varias miradas, ¿no? En mi caso, mi postura era esta y no quedaba otra que convivir, porque creo que a ninguno de los dos nos quedaba otra que seguir llevando la convivencia. Pero nosotros tenemos compañeros que la ruptura familiar ha sido muy grande. O sea, no tienen hermanos, no tienen madre, no tienen padre. ¿Aún siendo hijos biológicos? Aún siendo hijos biológicos, porque claro,
su postura los ha llevado a una ruptura familiar. Y después es ese sentimiento de... Nosotros tenemos compañeras que son sobrinas, y en el fondo te dicen, bueno, yo sé que no me va a querer recibir, pero quiero verla. Y bueno, es un sentimiento genuino también, ¿no? Porque sí, no hay que olvidarse, no deja de ser tu padre, no deja de ser tu madre. Y eso es algo que también nosotros lo conversamos muchísimo en el colectivo, cuando nos juntamos internacionalmente, eso de los sentimientos, ¿no? Cómo se abordan los sentimientos. Más allá de lo que a nosotros nos pesa, el defender los derechos humanos, o sea, nos pesa muchísimo, pero después cómo se maneja el tema de los sentimientos, cómo sobrellevarlo. En el caso tuyo, seguís vinculada. Sí. Te quería hacer una pregunta, ¿no? Porque cuando uno presenta a Ana Laura Gutiérrez, bien, y Mónica Videla, ¿hay algún vínculo con el excomandante jefe del Ejército de Argentina, dictador? No hay ningún vínculo. No. ¿Te lo han preguntado? Sí. ¿Te pesa? No, en un principio no. Digamos que empezó a surgir todo esto ahora muy reciente y ahora sí. El apellido pesa bastante. No, pues yo soy Videla de Uruguay, no te... Claro, ahí va, yo hago la cosa, pero siempre hay eso, ¿no? El escuchar del otro lado. Hace poco vi la película 1985. Exacto. Sí. Y preciosa película. Sí, quizás nomás nombrar ese apellido fue para mí algo, bueno, no está relacionado, pero digamos sí hace su peso, ¿no? ¿Cómo contactarse con ustedes? ¿No? Pensando en la gente que está mirando. Bueno, nosotros tenemos página de Facebook, tenemos Instagram, tenemos ahí nos han llegado solicitudes, nos mandan mensajes, nosotros respondemos enseguida y si no, bueno, se acercan, hay pila de colectivos que siempre los transfieren a nosotros, la gente de Crisol, la gente de Memoria, que pueden contactar con ellos, o si no, directamente en las páginas. Nosotros tenemos Facebook, tenemos... Y quería comentarles que en breve va a salir el tercer libro del colectivo que se va a presentar en Argentina. Ahora, en noviembre, lo presentan en Argentina. Mi hermana tuvo una participación en el libro y cuenta un poco también esto que tú preguntabas del sentir, de cómo lo sentimos nosotros, de si hay ruptura familiar, cómo se lleva. El libro hace un poco de referencia a eso, a cómo nosotros defendemos los derechos humanos, cómo lo sentimos y cómo eso se vive. Que eso es súper importante. Y bueno, va a salir en Argentina, esperemos en algún momento poder tenerlo acá, pero para nosotros es un orgullo poder participar de esto, que no es solo un colectivo acá, sino que es un colectivo a nivel internacional, y poder hacer estas cosas que nos sirve mucho. Ana Laura Gutiérrez, Mónica Videla, muchísimas gracias por estar acá. Nos quedaríamos todo el día hablando, pero bueno, por la valentía también de contar su testimonio y bueno, de hacer un trabajo y ese enfrentamiento a familiar que no es fácil de hijo a padre, de hija a padre o a tío, lo que sea. Sí. Gracias. No, gracias a ustedes por... Suerte, Mónica. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por favor, nosotros hacemos una brevísima pausa y seguimos